Dar la bienvenida y decirles que en el último momento la señora concejala que tenía que presidirnos, responsable de este magnífico complejo arqueológico, arquitectónico, pues no ha podido venir por los problemas que le han surgido a última hora. Entonces, que nos ha pedido que la disculpemos, que su deseo era estar con nosotros, pero ya se lo contaré yo a la entidad. Señor vicedecano de la UCI, de la Universidad Jaume I de Castelló, socios del centro, amigos, compañeros, el Centro Arqueológico Saguntino fue creado en 1957 al calor del mundo universitario y bajo las alas protectoras del catedrático de Arqueología don Pío Beltrán. Eran los años 50 del siglo pasado, otra sociedad, otros tiempos, otra universidad, pero desde aquellos tiempos el Centro Arqueológico siente una veneración respetuosa hacia el mundo universitario y hacia las personas y personajes que lo forman. Para nosotros es un mundo superior, un universo más próximo al mundo de las musas y al de Palas Atenea que al mundo común de los mortales entre los demás nos envolvemos y desenvolvemos. Amén. El mundo ha cambiado, la sociedad y la universidad también, y siempre para bien. Aquel lejano Olimpo se ha transformado en cercanía acogedora, pero manteniendo la sapiencia que siempre le fue exigida. Para nosotros, la colaboración con la Universidad Jaume I significa mucho. Significa la satisfacción de que uno de nuestros libros haya sido avalado por ese centro del saber y que esté aquí representándolo su vicedecano, Josep Benedicto. Es una doble satisfacción porque además es un amigo. Nos enorgullece que la universidad, que hayáis hecho posible la publicación de una obra sobre el Sagunto poco conocido, el Sagunto del Bajo Imperio, que toca aspectos controvertidos de nuestra historia. Una obra estudiada y escrita por un hombre vinculado a esa universidad y vinculado a este centro arqueológico. Nos alegra compartir con la UGI proyectos, estudios, autores y amigos. Agradecemos al Ayuntamiento de Sagunto y a la señora regidora responsable de este magnífico complejo arqueológico tan vinculado a este libro y a su autor, su presencia, que no ha podido ser, pero sí su respaldo y colaboración decidida. Dejemos ahora esta historia y dejar que os hable de este libro que hoy, a finales del año 23, presentamos. Nuevas aportaciones al urbanismo de Saguntum y de su territorio. No entraré en las aportaciones que hace al conocimiento del mundo romano en estas tierras, ni a la calidad y profundidad de las investigaciones del autor. Eso, otras voces, mejor dicho, otra voz con mayor conocimiento del mío, la glosará el señor vicedecano. Solo decir que ha explicado con investigaciones y datos en la mano que Sagunto fue en los días del Imperio Romano tardío algo más que la montaña del Castell, algo más que la llanada que se extiende hacia el Palancia y llega hasta el mar, donde espera la hora de resucitar los restos del Grauweg. Explica con datos que el Sagunto romano llegaba hasta Mijares o más allá y hasta Alturia o más allá. Hacer entender a los lectores profanos que Sagunto era algo más que un hito en el camino de Aníbal, según dice Tito Livio, es algo de agradecer. Quizás sea ese convencimiento el que ha hecho al autor acercarse a esta tierra y enraizarse a las orillas del Palancia y convertirse en un saguntino más en las tierras saguntinas de Petrés. Como veréis, era necesario
que este libro lo publicásemos. Era necesario que diésemos a conocer esas realidades para pública constancia. Y digamos algo ahora del autor. De su formación y de sus conocimientos en el campo de la arqueología y de la historia hemos hablado ya en otras ocasiones, no vamos a repetirnos. De sus excavaciones arqueológicas dentro y fuera de España y también de sus publicaciones y de su vinculación con la UGI, no es el momento de exaltarlo ahora. Decir simplemente que es director del Museo Arqueológico de Burriana, que el doctor José Manuel Melchor ha transformado ese museo local en un referente arqueológico en la comunidad y que sus excavaciones últimas en la villa marítima de la costa de Burriana, no digo el nombre, no sea que me equivoque, San Francisco, San Gregorio. San Gregorio. San Gregorio, santo era. Ya me he perdido. En la costa de Burriana está siendo un hito en la arqueología de estos últimos tiempos. Quizás sea conveniente, sí, decir que estamos en un lugar que Melchor excavó, estudió y puso en valor, y que ahora después nos lo mostrará en una visita guiada. Era el lugar más idóneo para este acto, pues aquí se centran muchos de los vectores del estudio del doctor Melchor. De todo esto tampoco quiero hablar. Solo quiero decir alguna cosa sobre la calidad humana del autor de este libro. Calidad humana que a la fin y a la postre es lo que cuenta en la vida. El doctor Melchor es un manantial de sabias ideas sobre Sagunto y sobre sus restos arqueológicos y su destino. Un manantial del que queremos aprovecharnos y lo hemos hecho, pero no lo suficiente. Siempre ha buscado, por otra parte, José Manuel y lo ha encontrado. Siempre que has buscado a José Manuel, lo has encontrado. Nunca se ha negado a ninguna petición, honesta por supuesto. Ha cumplido los plazos de entrega de sus obras, reticentemente a veces. No se ha molestado si ha habido que aplazar la publicación de alguno de sus artículos. Todo esto se lo agradecemos. Pero los clásicos romanos, maestros del derecho y de la vida, fijaban 3 preceptos obligatorios para que un romano, y nosotros nos sentimos, sea romano de casta y de espíritu. Primero, honeste vivere, vivir honestamente. Es decir, vivir más pendientes del ser que del estar, conocer y practicar las virtudes cívicas, saber estar en el mundo sin envidias estériles ni fatuas vanidades. Melchor vive así. Alter non ledere, no hacer mal al otro. Difícil, cosa difícil dentro del suspicaz mundo intelectual en el que se mueve, pero es otro de los principios que Melchor trabaja con exquisito cuidado de no perjudicar a nadie y con una exquisita, yo diría que en ocasiones excesiva, fineza. Si cumple estos 2 primeros principios, nos vemos nosotros obligados a cumplir el tercero. Nuestros antepasados romanos y nosotros, y a nosotros ocupa hacer realidad, decían que el tercer principio era sum cuique tribuere, dar a cada uno lo que le corresponde. Pues eso, con esta publicación, el Centro Arqueológico Saguntino quiere darle a José Manuel Melchor Montserrat lo que le corresponde, el reconocimiento de un trabajo sabio y bien elaborado, bien trabajado con tiempo y constancia, que quede en negro sobre blanco para siempre sus aportaciones al conocimiento de esta tierra, que es la suya y es la nuestra. Melchor, quieren ser estas palabras, este acto y este libro, un sum cuique tribuere, un darte a ti lo que verdaderamente te corresponde. Muchas gracias. Antes de entrar a fondo en la obra, decirles que
edición que ha sido posible por no la colaboración, sino la edición de la UCI, es decir, de la Universidad Jaume I. Su modelaje, su diseño es el diseño de las obras de la UCI. Es para que no les extrañe que no tenga el diseño de las obras del Centro Arqueológico. No ha sido ningún descuido, sino que es un acuerdo llevado por la universidad que ha querido que tanto el diseño de la portada como el modelaje al exterior sea así. Cosa que, como hemos dicho, agradecemos. Señor vicedecano, con usted la palabra. De res. Bé, buenas tardes a todos, a todas, y después de las palabras de Amadeo, pues realmente le cojo, ¿no? Ahora le cojo de la mano y sigo un poco en esa línea. Ha hecho varios comentarios al respecto de la Universidad de José Manuel. ¿Me oís bien todos? Sí. Perfecte. O sigui que porta així des de les 10 del matí i la veu ja la tinc molt cansada de recórrer segons en l'alumnat de l'UGI. Ha dicho una verdad a medias, cuando hablaba de la universidad, de que ha cambiado y que, sí, efectivamente, el mundo académico hemos conseguido que se abra, es cierto, pero tenemos que conseguir que llegue todavía más a la sociedad. O sea, que la universidad, que las universidades se involucren más con la sociedad. En Sagunto y absolutamente, por supuesto, en todas las ciudades. ¿Por qué? Porque no sirve de nada nuestro trabajo si no llega a la sociedad. Y es uno de los aspectos que ha tratado, que ha introducido Amadeo, pero sí que he querido recuperar justamente por eso. Porque desde la universidad, hablo ahora como vicedecano, debemos continuar en esa línea. En continuar impulsando los trabajos, la investigación, la divulgación y que llegue no solamente al mundo científico o académico, sino que llegue absolutamente a todo el público. Porque todos nos debemos beneficiar de una inversión pública. Dinero público tiene que revertir en la sociedad. Y un poco la investigación tiene que ser eso. Y es cierto que durante muchos años la universidad estaba cerrada al mundo académico. Entonces, en la línea de lo que ha comentado Amadeo, un poco en las palabras que he utilizado, quería retomar ese discurso. Bueno, ya algunos de vosotros ya me conocéis también y conocéis mi faceta, no solamente en la universidad. Sí, yo aquí vengo a hablar y agradezco la invitación, lo tenía que haber hecho al principio, ¿no?, de la intervención, al Centro Arqueológico, a Amadeo personalmente, por el esfuerzo que ha hecho en que estemos aquí. Y al margen del cargo de vicedecano o de profesor de la Universidad Jaume I, estoy aquí también y lo agradezco todavía más como amigo de José Manuel Melchor, que todos conocéis. Y ahí sí que puedo introducir un aspecto incluso que se ve reflejado en el libro, como ha comentado Mateo. Es que lo ha dicho todo muy bien escrito, muy bien leído, muy bien, pero muy bien utilizado. Este libro es un libro, y me va a permitir que no se enfade el autor, maduro. Maduro, no es una obra, él lo dice lo refleja en la introducción, esto es una actualización, un resumen actualizado de su tesis doctoral que leíste en 2013, si no recuerdo mal. Han pasado 10 años. Las tesis, bueno, la suerte de contar con especialistas, con profesionales de la arqueología, que realizan sus tesis doctorales no con 20 años, en este caso con 20 y tantos años o con 30 años, sino con unos pocos más, es que ya demuestras un bagaje en la investigación. Y ese bagaje supone cientos de artículos publicados, cientos de proyectos arqueológicos realizados, dirigidos, y eso se ve plasmado en el trabajo. O sea, no es un recién doctorado que ha realizado un trabajo de investigación. Es que ya hay un bagaje detrás de más de 25 años de experiencia. Y eso se ve reflejado en el libro. Y ahí sí que me van a permitir tanto Amadeo como José Manuel un apunte. Nuevas aportaciones al urbanismo de Sagunto y su territorio. Es que esto no es solo nuevas aportaciones. No
no son nuevos descubrimientos, no son nuevos datos, es una reflexión de incluso la información arqueológica ya conocida y reinterpretada. Es un paso más en la investigación que necesitaba Sagunto y que sigue necesitando Sagunto. Lo ha comentado también Amadeo. Y eso, tengo la suerte, y yo creo que en ese sentido estaremos los dos de acuerdo, nos conocemos más de 25 años, y una de las cosas que, además, me vas a permitir que cuente una anécdota. Él es mucho mayor que yo, se nota, es mucho... Y cuando coincidimos en la facultad en diferentes cursos, no se crean que éramos de la misma promoción, recuerdo la primera actividad que hicimos conjuntamente. Y ya me parecía una persona pausada, ¿no? Totalmente. Antes lo hablaba con Celia. Inquieta. Hay una frase en el mundo de la investigación es que generar dudas es generar conocimiento. Y a mí lo primero que me llamó la atención y me sigue llamando la atención, y eso espero que no lo pierda nunca, ni en Sagunto, ni en sus proyectos, ni en sus investigaciones, es que hay que dudar. Porque esas dudas generan conocimiento. No podemos anquilosarnos con la información ya publicada. No, hay que darle la vuelta y hay que seguir estudiando, reestudiando, avanzando en la investigación. O sea, no son nuevas aportaciones solamente a partir de nuevos descubrimientos o excavaciones suyas en Sagunto y el territorio de Sagunto que comentaba Amadeo, que llega al Millars, al Mijares o más allá del Udiva, ¿no? Un poquito más. O hasta en dirección a Valencia, al margen del problema de los límites territoriales del territorio saguntino, que se conocen o no. No son nuevos datos solamente, es una reflexión de toda la bibliografía al respecto del urbanismo en Sagunto y su territorio. Y eso es lo que tenemos que luchar y pedir desde la universidad, desde los centros arqueológicos, desde las asociaciones, etcétera, etcétera. Y es lo que hay que difundir, y él lo hace. Y él tiene el atrevimiento de hacerlo, lógicamente con datos, con información, con argumentación. Al margen de que guste o no a todos los investigadores. Es futuro, es introducir datos nuevos y reflexionar sobre ellos. Y eso lo reúne este libro. Y he dicho antes, con el objeto de que no se moleste, es un libro maduro, efectivamente. No es que sea una obra de madurez suya. Sigue publicando, sigue trabajando. Un aspecto muy interesante también de José Manuel es, bueno, trabaja en equipo, no es solamente su labor como director de proyectos o como director de museo, se rodea de especialistas en cada una de las disciplinas. O sea, hoy en día hablamos de multidisciplinaridad y pluridisciplinaridad. No hay proyecto que no ejecute José Manuel que no esté rodeado de especialistas en otros ámbitos. Y eso es enriquecimiento científico. O sea, un dato más para tener en cuenta a la hora de leer este libro y estudiarlo, que no es producto solamente de una reflexión personal, sino en equipo de justamente los avances que se van produciendo en la investigación. Y no quiero demorarme mucho más porque tiene que hablar el autor, no de la obra. Agradecer de nuevo pues, la invitación vuestra y personalmente a Amadeo y agradecer a José Manuel que me permita colaborar en algunos de sus proyectos. ¿Por qué? Porque son muchos años de que nos conocemos, son 25 años, 30. Hay matrimonios que no duran tanto. Nos conocemos 30 años y le animo, y les animo, os animo a vosotros, que les sigáis pidiendo, y le animo a que sigan dudando, a que siga investigando, a que siga planteando alternativas, porque es lo que reúnen sus obras. Y hacen falta, y termino, profesionales, arqueólogos, historiadores, directores de museos, técnicos, que, con el carácter de José Manuel, que generen. O sea, yo no le hubiera llamado nuevas aportaciones. Bueno, de hecho, él y yo discutimos mucho sobre los títulos. Esto no es solamente nuevas aportaciones, y retomo un tema anterior. Son nuevas reflexiones, nuevas perspectivas de estudio, no nueva información, sino una reflexión sobre lo ya publicado. Y eso es necesario. Y es necesario seguir haciéndolo. Y si me permitís, pues voy a terminar ya y ya
devolver la palabra a Amadeo para que se la ceda a José Manuel. No agradable, yo creo que no agradable. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Aquí nada más tengo que agradecer a todos y todas vosotras, al Centro Arqueológico, a la directiva, a la UGI, Personificación Josep, porque es un fruto de todo un trabajo, de una aportación del centro que confió en mí en todo momento. Además, para mí es muy emotivo hacerlo aquí, pues aquí es donde excavamos, donde aquí tuve claro que iba a hacer la tesis doctoral sobre Sagunto, hace más de 10 años de eso. Entonces, yo creo que, como muy bien dicho Josep, esto es una reflexión, yo creo que en vez de hablar aquí de mi libro, la frase, yo creo que compartáis conmigo la reflexión ahora, aquí en la monería, dejáis que la monería hable a través de mí y veáis estas reflexiones que al fin y al cabo se ponen en este libro, las haré in situ en la visita que vamos a hacer ahora, si os parece. ¿Te parece pues, Amadeo? Muy bien. Corto pero eficaz. Vamos ya a, quizá antes decirles, por si no nos vemos, estén atentos a sus correos electrónicos, que después dicen que no se enteran. En los correos electrónicos vendrá la información de varias cosas que tenemos pendientes, todas muy interesantes. Ya.